Hola chicos, bueno, bienvenidos a la clase de razonamiento matemático. En el día de hoy nosotros vamos a trabajar con gráficos estadísticos uno, ¿ya? Pero ¿qué es un gráfico estadístico uno? Perdón, ¿qué son los gráficos estadísticos? En realidad un gráfico estadístico es una representación de datos que obviamente nos facilita, ¿no? Nos facilita a nosotros la visualización de los mismos, es decir, datos simplemente que los vamos a observar de una manera más ordenada, más eficiente, y donde nosotros vamos a hacer operaciones, vamos a hacer proyecciones, etcétera. Esto normalmente se utiliza, obviamente, en lo que es estadística, en lo que es economía. ¿Ya? Es un tema bien interesante donde nosotros vamos a entender cómo se manejan las variaciones, cómo se manejan los datos, qué tipos de cambios y de variables pueden existir entre estos mismos, etcétera. Para ello, nosotros vamos a conocer un tema bien interesante que se llama la fracción o la variación porcentual dentro de los mismos gráficos de barras. ¿Qué significa la variación porcentual? Miren, en este tipo de gráfico de barras nosotros vamos a utilizar un poco nuestra imaginación. ¿Ya? Nosotros imaginemos notas, ¿ya? O digamos dinero. Si imaginamos dinero, vamos imaginándolos por meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril. Supongamos de que ustedes tienen un negocio, ¿no? El primer mes del negocio, su ganancia es de 40 soles, como está en el gráfico de aquí, en el mes A. En el segundo mes, en el mes B, su ganancia ya no es de 40, sino es de 50. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una variación porcentual. Profesor, pero ¿qué es eso en realidad? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo voy a saber yo? Ya, en este caso, ¿qué significa una variación porcentual? Significa que ha habido un cambio. Ha habido un cambio, ya sea aumentativo o disminutivo. En este caso, obviamente ha sido aumentativo, ¿no? Sabemos que ha aumentado en 10, ¿cierto? Pero nosotros cuando nos referimos a la variación porcentual, nosotros en realidad nos referimos a ese cambio en porcentajes. Es decir, en cuánto ha aumentado del mes A al mes B nuestra ganancia, pero en por ciento, ¿ya? A eso yo me refiero. En por ciento, ¿cuánto ha aumentado? Profesor, pero bueno, ¿eso cómo lo podemos hacer? Para ello es muy sencillo. Nosotros primero, para calcular la variación porcentual, nosotros tenemos que utilizar simplemente un método muy sencillo. Podemos utilizar el método de la regla de tres simples. Nada más. Es un método sencillo. ¿Ya? Esa es una forma. Ahora, la otra forma también es simplemente calcular la variación que existe entre ellos. Por ejemplo, en este caso vamos a tener dos formas, ¿no? Que es la fracción y obviamente es el porcentaje. La fracción, es decir, la diferencia, ¿cómo la calculamos? Lo que me piden entre respecto de quién, ¿ya? Tengamos en cuenta también en este caso que siempre es respecto de quién nosotros queremos la variación porcentual. Porque, por ejemplo, yo les puedo decir, calculen la variación porcentual del mes A respecto al mes B. Es decir, como estamos trabajando para el mes B, ¿qué quiere decir? De cuánto ha aumentado hacia el mes B, ¿no? O también puedo decir, calculen la variación porcentual del mes B hacia o respecto al mes A. Entonces son diferentes casos, ¿no? Donde nosotros vamos a tener que evaluar más que nada este tipo. En este caso siempre es lo que me piden respecto de quién. Obviamente en este caso en especial, la variación porcentual es 10 entre 40 y todo multiplicado por 100, pues, ¿no? Entonces, como podemos ver, es una forma bien sencilla donde nosotros podemos asumirlo de esta forma, miren. Nosotros podemos decir, bueno, 40 va a ser como nuestro 100%. ¿Y 10 a cuánto será? Entonces, como les comento, ustedes pueden entenderlo claro en la forma en la que explican normalmente los gráficos estadísticos, que es con fracción o porcentaje, o una forma mucho más sencilla, bueno, que considero yo que es mucho más sencilla, que en este caso es
aplicando la regla de tres simples. Como ustedes pueden ver en este caso, se aplican la regla de tres simples. Sabemos que X es igual a 10% entre 40, que es lo mismo que vemos aquí. Simplemente simplificamos un 0 y un 0, y 100 entre 4 es 25%. ¿Me entienden? Entonces así lo vamos a ir calculando. ¿Ya? Ahora, en el otro caso, ustedes dirán, profesor, ¿y en el otro caso cómo sabemos? Bueno, en el otro caso nosotros podemos decir lo siguiente. Pues. También, en este caso es del punto A hacia el punto B, pero obviamente aquí existe una disminución. Entonces aquí también calculamos lo mismo. Nosotros decimos, bueno, 50 es el total, obviamente, ¿no? 50 va a ser nuestro 100%. 50, que es como nuestro 100%. ¿Y cuánta disminución ha habido? 10, profesor. 10 va a ser como nuestro X%. Entonces, también aplicando la regla de tres simples, X será igual a 10% entre 50, que es lo mismo que vemos aquí. Se va el 0, se va el 0, se va el 5, se va el 100 y queda 20%. Es decir, X será mi 20%. ¿Qué significa, profesor? Que obviamente la variación porcentual aumentativa, en este caso es aumentativa, ha aumentado del punto A o digamos del mes A, así como lo habíamos imaginado, desde el mes A hacia el mes B. ¿En cuánto había aumentado al principio? En 25%, profesor. Y en el segundo caso, ¿qué decimos? Bueno, profesor, en este caso, si yo quiero decir cuánto ha disminuido en un 20%. Entonces, chicos, como les digo, no es una forma tan difícil de calcular las variaciones porcentuales, pero tengamos en cuenta lo siguiente. A veces aumenta, obviamente, y a veces disminuye, ¿no? En este caso, como podemos observar, tenemos los dos casos. Primer caso, obviamente aumentó en un 25%. En el segundo caso, disminuyó, pero disminuyó un 20% nada más. Entonces, eso lo vamos a observar también en el ejercicio 1 y 2, de manera sencilla, ya simplemente aplicando lo mismo, la variación porcentual. Ahora, como les digo, ustedes pueden estar aplicando esto, claro que son las formas correctas, o, bueno, yo considero que es mucho más sencillo aplicar la regla de tres simples, creo que es más fácil, ¿no? Todos la conocemos. Entonces, en este caso me dice calcula la variación porcentual en este caso. ¿Ya? Obviamente la variación porcentual significa del mes A hacia el mes B, siempre nosotros tenemos que observar estas cantidades, ¿ya? Aquí, obviamente, como vemos, en este eje, el eje de las Y, nosotros podemos decir, bueno, en el eje de las Y, ¿qué es lo que sucede? Sucede que aquí tenemos las cantidades. En el eje de las X también, pero aquí no tenemos las cantidades, sino que aquí tenemos ya sea los meses o digamos, los datos específicos, ¿no? Ya sea nombres, meses, etcétera, ¿no? Entonces, podemos decir que esta parte es la parte cuantitativa y esta es la parte cualitativa, ¿ya? De esa forma lo podemos expresar. Recuerden que en este caso nosotros también podemos, no necesariamente tenemos que decir eje de las X o eje de las Y, sino que simplemente abscisas, que son las X, que ya lo conocemos, y ordenadas, que siempre son las Y, ¿no? Bueno, eso es algo que ustedes deben conocer siempre, eje de las ordenadas, eje de las abscisas. En especial en este tema, que es un tema donde vamos a utilizar este tipo de gráficos, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros decimos, obviamente, que nuestra primera cantidad, que es 60, digamos, del A, es nuestro 100%. Obviamente, este 60 va a ser como nuestro 100%. Pero, profesor, de este 60 ha ocurrido algo. ¿Qué ha ocurrido? Ha disminuido hasta el punto B, pero ¿por cuánto? ¿Cuánto es esta disminución? Obviamente esta disminución es la diferencia de estos dos, que nosotros, bueno, fácilmente lo podemos calcular. Es 20. Pero este 20, ¿qué porcentaje es?
Eso es lo que yo quiero saber, porque quiero conocer la variación porcentual, pues, ¿no? Entonces, en este caso, aplicamos lo mismo. X será igual a 20 por 100 entre 60. Ya, obviamente aquí ustedes, bueno, si es posible, si están con una calculadora a la mano, lo trabajan también de manera sencilla, ¿no? Sería simplemente 2000 entre 60, pues, ¿no? Que al final da 33,3. 33,3 periódico, obviamente, por ciento. ¿Eso qué significa? Que ha disminuido, claro, ha disminuido, pero en un 33,3 periódico por ciento. En eso ha disminuido. Esa es su variación porcentual. En el ejercicio 2 es lo mismo, pero en este caso, como podemos observar, va a aumentar, ¿no? Va a haber un cambio, pero hacia adelante. Entonces también nosotros decimos, bueno, desde el 30, obviamente ha aumentado. ¿En cuánto ha aumentado, profesor? Ha aumentado en 20. Wow, su variación porcentual en realidad es alta. Entonces, este 20 que ha aumentado también lo calculamos de la misma forma. 30 va a ser como nuestro 100%. Y este aumento que ha tenido, que es 20, será como nuestro X, pues, ¿no? Entonces, aplicamos lo mismo. Pues, X por 30 es igual a 20%, ¿no? O, más sencillo, X será igual a 20% y todo dividido entre 30, ¿no? Al final, X será igual y lo calculamos. Entonces nosotros decimos al final 20% también es 2000 entre 30 y eso será 66,6, pues, ¿no? También periódico. ¿En cuánto ha aumentado de un mes a otro? Obviamente ha aumentado en un 66,6%. Esa es su variación porcentual. Wow. ¿Ha aumentado regular? Sí, ha aumentado regular. Ya. Entonces, esto es lo que vamos a ir haciendo con el resto de ejercicios hasta el número 14. Pero para ello entendamos lo siguiente. Miren, en este caso tenemos algo un poco diferente, ya algo que tiene ciertos cambios. Miren, en este caso me dicen que obviamente tengo el eje de las ordenadas que se refiere a la producción, pero a la producción en miles, ¿ah? Recuerden, las cantidades van a ser miles. Y obviamente el eje de las abscisas que tengo los meses del año. Cada una de las letras son las iniciales, ya enero, febrero, marzo hasta diciembre. Ahora, a mí me preguntan en qué trimestre se dio del año, obviamente, de todo el año, se dio la mayor producción. Ya, en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar? Chicos, cuando les pregunten algo similar a este caso, ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Trimestre se refiere a 3 meses, ya, siempre. Es decir, nosotros vamos a agrupar, bueno, esto ya lo saben, creo que ya lo hemos trabajado, combinaciones, ¿no? De 3 meses, grupos de 3 meses nada más. Sabemos que obviamente si tengo 12 meses y quiero hacer grupos de 3 meses, sabemos que, bueno, aquí no es que pueda tomar, digamos, enero, febrero, marzo y luego febrero, marzo, abril. No, 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 no. En este caso, se toma un grupo y ya no se puede tomar ningún elemento de ese grupo, ¿no? Entonces, los trimestres solamente serán 4. Tomar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, esos son los 4 trimestres que pueden existir en el año. Y a mí que me preguntan, simplemente me hacen una pregunta muy sencilla y me dicen en qué trimestre hubo la mayor producción. Creo que está de más decir que han sido en este trimestre, ¿no? Simplemente es la suma de todos ellos que creo que es la mayor comparada con los siguientes trimestres. ¿Ya? Entonces, este trimestre sería el mayor, que en este caso sería simplemente 49 más 36 más 56, 141. Como todo esto está en miles, sería 141,000.
141.000 fue el trimestre del año en el que se dio la mayor producción, ¿no? Continuamos. En este gráfico vienen las preguntas 4 y 5, ¿ah? Tengan en cuenta eso. Me dicen que las estaturas de 1.800 alumnos de un colegio se distribuyen en el siguiente gráfico. ¿Eso qué quiere decir? Que de los 1.800 alumnos, obviamente todo esto es la cantidad de alumnos. Aquí, si ustedes suman, deben estar los 1.800. Profesor, es mentira. 150 más 250, 400. 600 más 800, 1.400. 1.400 más 400, 1.800. Ahí están todos. Entonces, obviamente, estas son las estaturas. Entonces nosotros decimos, ¿cuántas personas tenemos que midan 1,80 m? 150. ¿Cuántas que midan 1,50 m? 250. ¿Cuántos que midan 1,70 m? 600. ¿Y cuántos que midan 1,60 m? 800. Ahí está el gráfico. Ustedes mismos lo pueden analizar. La pregunta es la siguiente. ¿Qué porcentaje de alumnos se encuentra por encima de la estatura promedio? ¿Qué porcentaje? Me preguntan el porcentaje. Pero para ello, yo lo que tengo que saber es cuál es la estatura promedio. Profesor, pero el promedio es fácil de hallar. Yo me acuerdo, el promedio siempre es la suma de todas las cantidades entre las cantidades, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera calcular sus notas, yo tendría que sumar, por ejemplo, perdón, si yo quisiera calcular la nota del bimestre de ustedes, yo tendría que sumar la nota de su examen, la nota de su examen, obviamente el bimestral, el mensual, el cuaderno, las prácticas, participación en clase, etcétera, ¿no? Entonces, tendría más o menos como 6 notas aproximadamente, 6, 7 notas, ya muy aparte de la asistencia que también se involucra. Entonces, tendría que sumar las 7 notas y dividirlo entre ¿cuánto? Entre 7, pues. Eso es el promedio, ya es algo que aprendemos en aritmética. Entonces, sabiendo eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero yo sé que entre cuánto lo voy a dividir entre 1.800, pues, profesor, porque son 1.800 alumnos. Entonces, la división es entre 1.800. Pero ¿quiénes voy a dividir? Obviamente yo quiero saber la estatura promedio. Entonces, primero, 1,50 m por 250 alumnos, más 800 alumnos por 1,60 m, más 600 alumnos por 1,70 m y más 150 alumnos por 1,80 m. De aquí ustedes calculan y ¿qué les va a dar? 1,64 m. Significa que esta es la estatura promedio. Pero a mí que me preguntan, ¿qué porcentaje de alumnos se encuentra por encima? O sea que son mayores a 1,64 m. Dígame, 1,64 m deberá estar por aquí. Los mayores obviamente son 1,70 m y 1,80 m. Estos son los que están por encima. Nada más. Entonces, pero hay que sumar las cantidades, pues, ¿no? ¿Cuántos están por encima? Sumamos. Los de 1,70 m son 600 y los de 1,80 m son 150. 600 más 150 entre 1.800 por 100. Profesor, ¿por qué por 100? Aquí aplicamos nuestra regla de 3 simples. Como me preguntan qué porcentaje de los alumnos se encuentran por encima del promedio, nosotros vamos a decir, ¿qué porcentaje de los alumnos, profesor? Todos los alumnos son 1.800, es decir, 1.800 va a ser como mi 100%. ¿Está o no? ¿Y quiénes son los alumnos que se encuentran mayores, obviamente a 1,64 m o a la estatura promedio? 600 más 150, que son 750, será igual a X porcentaje. X será igual a 750 por 100, que es lo que vemos aquí, entre 1.800, que es lo que también vemos aquí. Y al final, ¿cuánto saldrá? 41,67%. Eso está en porcentajes ya. Entonces, como ven, solamente tenemos que aplicar, en realidad, fórmulas bien sencillas. Recuerden que la regla de 3 es una regla muy sencilla. Además, aquí simplemente es el promedio aritmético, así que también es muy sencillo. Y nos damos cuenta de que al final es 41,67%. Entonces, ¿qué más? A ver, dicen que si llegan 500 alumnos, cuyo promedio de talla, es decir, cuya talla, mejor dicho, es de 1,90. ¿Cuál será el nuevo promedio de tallas aproximadamente? Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Como obviamente van a llegar 500 alumnos,
ya no vamos a tener 1.800 alumnos, sino que tendríamos en total 2.300, ¿cierto? Obviamente aquí, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo multipliqué y sumé todo esto y luego lo dividí entre 1.800, me dio 1,64. Pero digamos, para calcular la cantidad que se encontraba arriba, sin antes dividir por 1800, entre 1.800, ¿qué es lo que puedo hacer? Al 1,64, que es el promedio, la estatura promedio, lo multiplico por 1.800. Y voy a saber cuánto es la cantidad que estaba aquí arribita. Entonces aquí arribita, si yo multiplico 1,64 por 1.800, yo sé que arribita estaba 2.952. Eso es lo que estaba arriba, ¿ya? Y ahora ustedes dirán, profesor, pero ¿y ahora qué más tenemos que hacer? Ya, obviamente, aquí tenemos que agregarle a estas 500 personitas, pues, ¿no? Son 500 personitas, pero que van a estar multiplicadas por 1,9. Y ahora sí, todo esto tendrá que dividirse entre 2.300. Ya no se puede dividir entre 1.800. Tiene que dividirse entre 2.300 porque es la nueva cantidad de alumnos que va a haber. ¿Ya? Entonces, simplemente se multiplica primero 500 por 1,9, que al final me da 950, ¿no? Y a eso le sumamos los 2.952 y a todo eso lo dividimos entre 2.300. Que al final me dará 1,69. Bueno, yo les recomiendo que en este tipo de ejercicios, donde hay que calcular promedios y esas cosas, y donde hay que hacer, digamos, multiplicaciones un poquito más grandes y divisiones siempre con decimales, es más fácil trabajarlo, obviamente, con una calculadora. Ya, chicos, les recomiendo que tengan una calculadora a la mano. Entonces, en este caso, ¿cuál será mi nuevo promedio de tallas? O mi nueva estatura promedio, 1,69. Ya no será 1,64, sino 1,69. Simplemente porque llegaron 500 alumnos, pero que medían 1,90. ¿Ya? Entonces, en este caso, como pueden ver, es un tema bien sencillo. Se puede resolver. Así que ya continuaremos luego en el Zoom con el resto de ejercicios, aplicando simplemente lo que vamos observando, ¿no? Como pueden ver, no es tan difícil, es simplemente entender cómo se resuelven estos ejercicios y aplicarlos nada más. Bueno, chicos, eso sería todo. Cuídense y nos vemos en la clase.